Muy buenas noches. Los últimos 15 años, don José Manuel Lorca Planes es obispo de nuestra diócesis. Además, es presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Mañana es su 75 cumpleaños y, como es preceptivo, ha presentado su renuncia al Papa, por lo que será sustituido próximamente. Hoy, justo un día antes de su cumpleaños, cuando lleva 15 de obispo y a punto de hacer 50 de sacerdote, está aquí con nosotros para hablar de su trayectoria humana, de su ministerio como obispo y de su visión de la sociedad en la que vivimos. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos ustedes y muy buenas noches a don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis. Le agradezco enormemente que haya hecho un hueco en vísperas de su cumpleaños. Muchas gracias por atendernos, como siempre que se lo hemos pedido, se lo agradezco de corazón. Y en vísperas de un cumpleaños que yo decía al principio, usted ya ha comunicado esa renuncia a la Santa Sede, lo que no significa que se vaya a producir, no sabemos cuándo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso siempre es a voluntad del Santo Padre, ¿no? Cuando Él crea oportuno. Sí. Usted, la carta no va directamente al Santo Padre, al Papa. Ajá. La carta que escribe el obispo cuando cumple los años por el Código de Derecho Canónico, que es el artículo 401, parágrafo 1, donde dice que cuando el obispo cumple 75 años, le presenta la renuncia al Santo Padre. Y ya, pues, esperar. Y esa sustitución puede ser desde semanas seguramente hasta incluso algún año, hasta podría ser, ¿no? Se dan muchos casos, de tal manera que, bueno, yo ya tengo las maletas hechas. ¿Sí? Casi, casi. Bueno, pero no para trasladarse muy lejos. Las maletas para quedarse por aquí, por el entorno. Un entorno que siempre ha sido, don José Manuel, muy suyo. Yo, a veces ha habido obispos que, bueno, han estado ejerciendo su magisterio en lugares muy distintos de los lugares donde han nacido. Sí. Pero usted, de Espinardo, Totana, Lorca, Murcia, es decir, la región de Murcia se la conoce francamente bien, ¿eh? Bueno, salvo el periodo de Teruel, seguramente, y cuando estuvo en Granada. Bueno, sí, la época en la que estuve en Granada como rector del seminario. Eso es. Pero y como estudiante, porque en Granada, entre unas cosas y otras, he estado 10 años. Y en Teruel 5 años también de obispo, ¿no? Pero bueno, no cambia tanto porque en ese tiempo siempre tienes oportunidad de venir a tu tierra y de estudiante veníamos en vacaciones y luego pues era un tiempo largo también entre el verano, Semana Santa o la Navidad. Ya cuando estuve en Teruel fue distinto porque prácticamente al venir sería un día o dos como máximo, pues no podía dejar mis responsabilidades mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que Murcia, pues yo no me he desvinculado nunca de mi tierra. Yo, a lo largo de la entrevista, me gustaría preguntarle por cuestiones que le preocupan de la sociedad actual, del momento actual, también sobre su magisterio, pero también cuestiones personales, ¿no? Y vamos a ver algunas imágenes en donde, bueno, pues esas vivencias. Usted pertenecía a una familia humilde de Espinardo, se crió en la huerta. Vamos a ver estas imágenes. Eso primera comunión. Eso es de su primera comunión, don José Manuel. Sí. De su primera comunión, ahí en Espinardo. Y estaba yo ya de coadjutor en Totana con don Domingo López Marín, que la última parroquia que tuvo él fue San Pedro de Murcia. Pero Domingo estaba en Totana cuando yo fui. Y esa es una imagen de mi ordenación episcopal allí en Teruel. Esa en Teruel, que la estuvo compaginando un año con Murcia también. Fue al final cuando el Papa me trasladó aquí a Murcia.
ese año fue ir compartiendo las dos responsabilidades, porque era obispo de Murcia, de Cartagena, y administrador apostólico de Teruel. Y fue un año que estuve en la carretera. ¿Se acuerda de esas imágenes? Pues sí, porque esta fue la entrada a Murcia. El nuncio Monseñor Monteiro, sí, es el que me dio la entrada aquí en Murcia. 15 años. 15 años ya, sí. Dios mío, el 1 de agosto, que por cierto, todos los obispos que recuerdan, que estuvieron aquí y recuerdan esa entrada a la diócesis, sí, la recuerdan por el calor que hizo. Sí, un calor impresionante. Ajá. Estamos viendo esas imágenes en la región de Murcia. Usted es obispo, pero yo, por lo que he leído y lo he escuchado, nunca he dejado de ser sacerdote. Yo nunca he dejado de ser sacerdote, soy sacerdote del Señor, y en este caso, pues, en esta responsabilidad en la que la Iglesia me ha llamado para ser pastor también en una diócesis, pero un sacerdote es un pastor y el obispo y tiene una responsabilidad en una parroquia o en otras realidades también, ¿no? Donde te llama la Iglesia para servir, pero el obispo tiene la responsabilidad también de coordinar, guardar la comunión, ayudar también a vivir lo que significa la fraternidad y la familia de los hijos de Dios en una diócesis. Y evidentemente las realidades son muy diferentes también a una parroquia, pero no dejas de tener las mismas capacidades y cualidades que se le pide a un párroco, porque tienes que estar siempre cerca y atender también, pues, a las necesidades que se van planteando, la distribución de los sacramentos, la predicación de la palabra. Uno no deja nunca de ser sacerdote. El día a día, la verdad es que para todos nos come, pero ¿ha tenido usted tiempo de reflexionar sobre esos 15 años que ha sido obispo, sobre la contribución, el esfuerzo que ha puesto en que tengamos una sociedad mejor? ¿Le ha echado una reflexión al respecto? Bueno, siempre, porque nosotros tenemos por costumbre, no por obligación, sino por costumbre, al final de cada día hacer un examen de conciencia, sí, de cómo ha sido mi día, qué he hecho y qué he hecho bien y lo que no he hecho bien. Pues tenerlo presente para pedir perdón a Dios y a los hermanos que haya podido ofender, y luego también corregir para que no vuelva a suceder, ¿no? Todos los días, antes de acostarte, el examen de conciencia debe estar presente en la vida de un creyente, pero de un sacerdote o de un obispo más, ¿no? Y sí que he hecho reflexión sobre estos 15 años, 20 con mi etapa de Teruel, pero 15 años de estar aquí en la diócesis de Cartagena. Lo cierto es que ante esta realidad y este servicio al que fui llamado, una de las cosas que me viene lo primero a la memoria es dar gracias a Dios y dar gracias también, pues no solamente al clero diocesano, sino también a todos los laicos y a los religiosos y religiosas que me he ido encontrando en el camino y que hemos tenido muchas oportunidades de vivir esta experiencia de donación, de servir, cada uno con los distintos carismas que ha recibido, ¿no? Porque el Espíritu ha repartido muchísimos carismas en la Iglesia y los laicos viven también diferentes carismas, cada uno donde está, en los movimientos, grupos, asociaciones, cofradías, etc. Y los sacerdotes lo mismo. También cada uno tiene sus distintas sensibilidades a la hora de trabajar, de servir a los demás, y en definitiva todos coincidimos en esta llamada a saber servir. Cuando se acerca usted, yo creo que habrá recorrido seguramente toda la región, la inmensa mayoría, o no sé si todos los pueblos, le quedará alguna pedanía. El que se le acerque un fiel, una persona que no conoce y que lo quiere saludar, que quiere una palabra suya, ¿es usted cómo lo vive? Yo lo vivo de una manera admirable, en el sentido de que me admiro por precisamente
por la grandeza de Dios, por la misericordia de Dios. Hay una cosa que sí que recuerda a mucha gente cuando voy a los pueblos y a las parroquias de pueblos de las ciudades también, cualquier sitio. Una de las cosas que más me he admirado y me llega muy hondo es cuando te encuentras a una persona recordando el tiempo de la pandemia, sí, y recordando también que todos los días, yo les decía, sois mis fieles, mis feligreses en la Eucaristía que se celebraba todos los días. Y aquello mucha gente me ha dicho y me repite cada vez que voy a algún sitio, mucha gente, que el bien que le hizo el vivir la Eucaristía. No podíamos salir a la calle, fue un momento importante, y nosotros, gracias a Popular Televisión, tuvimos la oportunidad de llegar hasta los últimos rincones por medio del milagro que tiene el objetivo de la cámara, que tenías que estar mirando y diciendo, a través de este objetivo estoy cerca de vosotros y estoy en tu casa, estoy con vosotros en tu comedor, donde quiera que tenéis la televisión, vuestra sala de estar, y participamos de las mismas experiencias y sobre todo de la misma invocación, oración a Dios, para que pase todo esto, para que vuelva de nuevo la calma y la serenidad, ¿no? Aquella época yo la viví con una intensidad muy grande, como un regalo también inmenso, a pesar de que no salía a la calle. Y en segundo lugar, por estas situaciones en las que la gente te recuerda que aquello le hizo mucho bien. Y es para mí pues un motivo muy grande de gozo interno. Hace solo unos días usted pronunció la lección inaugural del curso del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales, y ella hacía una serie de reflexiones que yo creo que hacía usted, además lo decía, ¿no? Al principio decía, he hecho un punto y aparte para reflexionar y me gustaría compartir con todos vosotros esas reflexiones. Y decía que, entre otras cosas, que siendo obispo a veces ha sentido una corona de espinas sobre su cabeza, momentos de debilidad, de no poder más, pero nunca se ha sentido ni perdido ni solo. Sí, eso es cierto. Nunca me he encontrado solo, nunca. Primero que no he tenido oportunidad, yo nunca he vivido solo, me refiero concretamente físicamente. Sí. Cuando yo salí de cura y fui a Totana, vivíamos 3 curas en la misma casa. Teníamos cada uno las responsabilidades. Yo era el coadjutor, el teniente, como se solía decir antes. El párroco era don Domingo, y otro sacerdote que vivía con nosotros en la misma casa, y teníamos luego pues nuestras responsabilidades de profesores del instituto, y luego la atención a las distintas parroquias, la de Santiago de Totana, donde yo estaba, pero el otro sacerdote llevaba Cantareros, Paretón, Cañadas de Romero, y luego todas las pedanías que tiene Totana, incluida la Santa. Lo cierto es que fueron unos años preciosos, nunca estuve solo. Después el señor obispo me trasladó como secretario personal suyo. Sí. Y desde allí, desde Totana, y tampoco estuve solo porque viví en mi casa con mis padres y iba en Espinardo todos los días a Murcia, y a veces venía muy tarde o salía muy temprano por la mañana, porque también me encomendaba el obispo cuando había un sacerdote enfermo que fuera a sustituirle. Yo estuve de capellán de monjas en el Bojal, y también de párroco de allí, o en los Dolores de Murcia. Toda esta serie de cosas las llevo muy grabadas, porque estando de secretario en una labor, pues no del todo administrativa, pero sí no estaba en la realidad que tiene un párroco, ¿no? Sin embargo, cuando iba a estas tareas, pues es un momento realmente de gozo. Pero no solamente solo físicamente. También, y luego, luego la convicción. La convicción de que yo nunca he estado solo, siempre he estado, siempre he sentido la compañía de Dios en mi vida, siempre. Incluso cuando estuve en el seminario estuve con curas, pero luego
Hay momentos en el que cada uno está en su sitio, sí. O incluso un día que han ido todos y te has quedado solo en la casa. Nunca me he sentido la soledad como problema. La soledad siempre me ha acompañado también en el sentido de es un momento de acercarte a Dios, es una oportunidad que tienes también de hacer un alto en el camino, de reflexionar, o te vas a la capilla y estás delante del Señor. Son muchísimas cosas también, oportunidades que Dios te da para hacer un alto en el camino, que yo lo necesito todos los días, siempre cuando estás en la capilla o cuando simplemente pues... Pocas veces, la verdad, he estado con tiempo libre, pero cuando viene como regalo, pues es una oportunidad también de encuentro con el Señor. Uh-huh. Y al mismo tiempo de ir pensando también en qué viene después, qué tengo que hacer, cómo tengo que programar esto o lo de más allá. La mente no está quieta nunca. Uh-huh. Ha hecho usted referencia a don Javier Azágra, usted fue secretario personal suyo. Vamos a ver unas imágenes y yo le preguntaría, ¿quién fue don Javier Azágra para usted? ¿O qué significó? Don Javier Azágra fue el obispo que me ordenó de cura. Para mí la verdad es que fue un regalo muy grande el haber estado con él, porque me dio una oportunidad de conocer toda la diócesis, todas las parroquias y a todos los sacerdotes. Fueron 5 años que estuve yo con él y fue pues un regalo, una bendición también. Don Javier era un hombre con una extraordinaria capacidad de relación con la gente, muy extrovertido, muy alegre y sobre todo tenía una memoria impresionante, porque cada vez que íbamos a un sitio se acordaba de la última vez que estuvo con unos, con otros, o incluso yo no sé cómo tenía, qué capacidad o qué disco duro tenía en la cabeza, de que nunca perdió la memoria para recordar a la gente y le encantaba a la gente que le recordara cosas. Y él, la verdad es que cumplió. Luego era una persona muy sencilla, muy amable, una persona siempre alegre. Y esas cosas, y además yo decía, ¿y este hombre cuándo descansa? Sí. ¿Cuándo descansa este hombre? Lo decía de él. Y ahora muchas veces me lo digo yo a mí mismo también, ¿no? Sí. Pero, bueno, la verdad es que es un... También Jóvenes de Caravaca de la Cruz. Por cierto, estamos en un año santo jubilar. Sí. Y es un año muy especial. Eso ha sido de este año, sí. Sí, ha sido de este año. También, ahí lo tienes usted con... Ahí está don Javier, sí. Esto fue en el homenaje que le hicimos a don Javier en el cine en el regional, ¿cómo se llama? La Filmoteca Regional. La Filmoteca Regional, sí. Lo recuerdo. Se le hizo un pequeño homenaje a él y entonces yo lo esperé en la puerta que llegara, lo trajeron desde la casa sacerdotal donde vivía y entonces le acompañé ya a su sitio, estuve con él y bueno, fue un momento también muy bonito porque don Javier pues ha sido un obispo muy querido por nosotros. Yo cada vez que entro a la catedral nunca paso sin ir a verlo a su tumba y te encuentras que allí muchas veces hay claveles, flores, alguien que ha dejado una flor como recuerdo también de don Javier. Y eso me llena de una profunda alegría y al mismo tiempo pues de una responsabilidad también muy alta, porque yo digo, me gustaría ser un obispo como fue él, de entregado, de generoso, de no medir su tiempo, de estar siempre disponible, atento. Estas cosas me interpelan, me interpelan mucho. Don José Manuel, hacía yo referencia a su intervención en la lección inaugural y dirigiéndose a los sacerdotes, a los asistentes, les pedía saber escuchar el gemido del pobre, la voz cándida del niño, el grito expresivo de la juventud, el lamento del trabajador fatigado, el suspiro del que sufre y la crítica del pensador. Sí, creo que uno no puede perder la calma nunca, ni tampoco el saber estar.
y como no la debes de perder, delante de ti tienes a muchas personas con muchas realidades bastante diferentes. Hay gente que vive pues con mucha alegría, con mucho gozo, pero hay también mucha gente herida alrededor. Y gente que es creyente y gente que no es creyente, o incluso gente que hay crítica, ¿no? Yo creo que uno no debe de perder la calma nunca y desarrollar lo que el Papa Francisco nos recuerda siempre, ¿no? La capacidad de saber escuchar. Se lo dijo a los periodistas hará creo que 3 años, con motivo del Día de los Periodistas, en donde les recordaba la capacidad de un corazón que escucha. Justo los sentidos están también muy presentes en la vida de los papas, porque el Papa Benedicto nos hablaba en su primera encíclica sobre el amor de un corazón que ve. Bueno, pues el Papa Francisco hablaba de la capacidad de saber escuchar a la gente. Se lo decía a los periodistas, pero también me lo aplico yo. Es saber escuchar a la gente en sus gemidos, lamentos, dificultades, problemas. Tienes que ver que alrededor tuyo no todo es color de rosa, que hay situaciones en las que uno no puede tomárselas a broma, porque la gente vive muchas veces pues con unas dificultades muy serias, ¿no? Lo que supone también que a veces uno se tiene que decir a sí mismo: no soy Dios, no puedo solucionar esto, y esta es una cruz que tiene que llevar esta persona o aquella con serenidad y con paz, y no se me ocurre otra cosa en este sentido sino animarle a saber llevar el sufrimiento y a darle la cara, no a esconderse, porque si uno se ha acostumbrado a que le quiten los problemas otros y no eres capaz de darle la cara tú a los propios sufrimientos, pues todavía el sufrimiento es mayor. Si has aprendido en tu vida a darle la cara a los problemas, las dificultades, y reconoces que muchas veces que no tenemos una varita mágica para quitarlos de en medio, sino que tienes que saber caminar con ellos, y sobre todo caminar algunas veces pues como Cristo, el camino del Calvario, con cuestas y con las dificultades de alrededor, pues eso, viviéndolo así, te enseña a saber estar cerca también de quien pues te mira pidiendo auxilio, ¿no? Lo que sucede es que ¿qué auxilio van a pedirle a un cura, a un obispo? ¿Qué auxilio nos van a pedir? Por la fortaleza de Dios, el que recemos, que le pidamos al Señor que le conceda la paz, que le conceda la salud, y lo haces con convicción, porque cuando tienes fe y confías que el Señor ha hecho tantas cosas por los afligidos, por los que lloran, se ha acercado a tanta gente que ha vivido, y el Evangelio lo manifiesta, que anda por la vida pues incluso separado de los demás porque las circunstancias lo han llevado a estar lejos de los demás. Una palabra de aliento, un saber estar cerca. El Papa Francisco nos decía: cuando vayas a dar una limosna a alguien que te la pide, mírale a los ojos. No hagas un gesto como diciendo: me están molestando y toma una moneda y vete lo antes posible. No, yo procuro hacer todo lo posible por saber quién es y cómo se llama. Eso le iba a preguntar, que esas personas, seguro que se le han acercado muchas, con situaciones, con problemas personales, humanos, difíciles y complicados, y buscan una palabra de aliento, habrán buscado en usted una palabra de aliento. No sé si eso le afecta, y si tiene esa palabra de aliento a veces resulta muy complicado. La palabra de aliento siempre la tengo, porque yo creo que mi madre me dio a luz con un carácter que, bueno, pues me ha acompañado siempre, ¿no? No he sido ninguna persona de violencias ni de discusiones ni nada de eso. Yo siempre procuro hacer todo lo posible, donde quiera que estás, mantener la calma y hacerla mantener, ¿no? Porque procurar que también los que estén alrededor tuyo pues vivan con serenidad, y porque yo siempre digo, demasiados problemas tiene la vida para encima aumentar mi manera o mi carácter, etcétera, ¿no? Evitar todo lo que de alguna manera haga sufrir a la gente. Eso fundamentalmente para mí ha sido como un estilo, una norma de vida. Y además creo que
¿qué es lo que funciona? Porque sí que es verdad que muchas veces ante alguien que viene con sufrimientos, con dolores, heridas, etcétera, pues no es una cosa fácil el que puedas ayudarle, porque le puedes ayudar con la palabra o estar cerca ante la muerte de un ser querido, estás cerca, pero no puedes hacer más. Incluso lo único que puedes hacer es pues ayudarle a que mire el cielo, sea creyente o no, por lo menos que tenga serenidad como para aceptar esta cruz, ¿no? Pero fundamentalmente siempre he invitado a mirar al cielo. Don José Manuel, ¿qué importancia le da a usted o le ha dado este tiempo en la Iglesia, en la región de Murcia, a los religiosos, pero también a los laicos? Eso es un regalo de Dios. En eso yo creo que los laicos son fundamentales. Empezamos desde que eres cura, primero antes incluso, en tu época de formación, en el seminario, tú no procedes de una galaxia, procedes de una parroquia, vienes de un movimiento, de un grupo, de cofradías, no sé. Tú te relacionas con la gente y tú ves cuáles son las necesidades, estás viendo incluso las dificultades o lo que decía el Papa Benedicto XVI, los escenarios que hay alrededor y que presionan también a mucha gente, ¿no? En todos los ámbitos de la cultura, la economía, la política, la ideología, toda esta serie de cosas están ahí y a mucha gente les hace sufrir y a otros pues les hace gozar también, los deportes, etcétera, ¿no? Pero realmente esta experiencia no nos tiene que llevar a perder el horizonte y a perder también el sentido que tiene tu vida y tu vocación, ¿no? Ayudar y estar cercano a la gente es fundamental. ¿Diría usted que en la región de Murcia esa labor de los laicos es rica o debería crecer? Estoy hablando de las cofradías, estoy hablando de las organizaciones, Cáritas, Jesús Abandonado, tantas otras, los diferentes carismas. ¿Qué percepción tiene usted? En Murcia, afortunadamente, y sobre todo en la diócesis de Cartagena, hay una realidad de laicos impresionante. Yo he dado gracias precisamente por eso, porque son muchos los laicos que están desde las parroquias ayudando en tareas escondidas, tareas que alguien podía decir no tienen tanta importancia, pero se sabe que están y que hay alguien con cariño que hace las cosas y que las prepara fantásticamente para cuando venimos todos. Y luego las distintas tareas que tienen los laicos, desde un consejo de pastoral. Los laicos, ahora mismo el Santo Padre nos insiste en tres cosas en este tiempo de sinodalidad. Ahora estamos en la segunda época del sínodo de la sinodalidad y el Papa nos pide comunión, participación y misión. El tema de la comunión, porque el tema de la unidad tiene que estar presente en nuestra vida, tanto de sacerdotes, de laicos, como de religiosos, de consagrados. Pero en la tarea de la Iglesia, la corresponsabilidad es fundamental. Las fórmulas estas de siempre se ha hecho así, el Papa Francisco decía, eso ya no vale. ¿Por qué? Porque no valen este tipo de fórmulas. Es como, por ejemplo, yo en alguna homilía lo he dicho también, cuando un padre o una madre le dice a su hijo, hoy es domingo, tienes que ir a misa, y vas a misa, y el crío, el adolescente, un niño, le dice, no, yo no quiero ir. Y el padre o la madre le insiste diciendo, tú vas porque lo digo yo, no es una pedagogía muy buena. Porque si tú quieres que tu niño, tus hijos, crezcan en una experiencia de fe, tiene que ver que la estás viviendo tú. Tiene que ver que tú eres el primero que estás viviendo la experiencia de fe. Y luego que en tus decisiones, a la hora de hacer las cosas, eres coherente con lo que has escuchado en el Evangelio y te pide el Señor que vivas. Los laicos en este sentido ayudan mucho. Es una visión porque la parroquia no es el cura el que manda.
Hay, de hecho, un consejo de pastoral representando prácticamente a todas las realidades de la parroquia. También, si hay religiosos, están los religiosos, cofradías, movimientos, en fin, todas las realidades de la parroquia, catequistas, visitadores de enfermos, y ahí se ven las cosas, por dónde vamos, qué debemos de hacer, cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos que apoyar más para que conozcan al Señor, para predicar el anuncio del reino de Dios. No se hace solamente con la palabra, sino también con el testimonio. Y en este sentido, una parroquia es muy rica en muchas posibilidades. La atención a los más necesitados, incluso desde el Consejo de Pastoral, también se anima y se potencia, porque en Cáritas hay un grupo de laicos y con el sacerdote que están trabajando en Cáritas. Y también están representados en el Consejo de Pastoral, y se vive para cómo ayudar más, cómo servir mejor, cómo estar atentos para que a quien lo necesite no le falte pues lo que cada día tiene necesidad, ¿no? Y los religiosos lo mismo, es un regalo de Dios también, porque los religiosos han recibido pues vocaciones especialísimas también. Te encuentras a todos los religiosos con vocaciones específicas para atender a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos. Prácticamente es la realidad humana, digamos, en una vocación específica. Hay religiosos que se dedican también fundamentalmente a toda una vida para la educación, y están en colegios, etc. Y es que la Iglesia, donde quiera que ha estado y en la época que haya sido, ha estado siempre cerca de las necesidades. Cuando no habían tantos colegios, cuando no habían un sistema como ahora, pues ¿de dónde salía entonces la necesidad de ayudar? Pues estoy recordando ahora a la Madre María Seiker, la madre fundadora de las religiosas de Cristo crucificado, sí, que por la alberca donde vivía ella, por Santo Ángel, vio que había muchos niños que no tenían posibilidad ni de ir a la escuela. ¿Qué hizo ella? Pues uno de las notas de la fundación fue educar, trabajar y servir a los niños en estas condiciones, pero no en las ciudades, que habían posibilidades, sino en los barrios o en los pueblos más lejanos, para que no le faltara nunca la dignidad que tiene un niño de saber y de conocer y de poder vivir. Bueno, eso los religiosos han estado en misiones, los centros de salud. Uno de los sacerdotes que tenemos de la diócesis de Cartagena, que está sirviendo en Honduras, está construyendo un hospital. Es verdad que no va a ser la risaca, sí, pero es una especie de hospital donde hay unas cuantas camas y sobre todo un dispensario médico también para la atención de aquella gente que no tiene posibilidades ni tienen una seguridad social que les atiendan, fundamentalmente a los necesitados, a los pobres. La Iglesia siempre ha estado en la frontera, pero los religiosos mucho más. Han ido con una vocación específica y han sido siempre, están en la avanzadilla. Y por eso es realmente hermosísimo dar gracias a Dios por ellos y pedir al Señor por ellos. Porque cuando viene un provincial o una provincial de un grupo de sacerdotes religiosos o un grupo de religiosas que están atendiendo cualquier realidad en la diócesis y dicen, cerramos la casa. ¿Por qué? Por falta de vocaciones. Sí. Pues me quiebra el corazón, me rompe el alma. Y es que entonces cuando yo digo, Señor, ¿cómo es que hay gente, chicos y chicas, que no han descubierto la belleza de lo que es servir, entregarse y estar en estas condiciones ayudando a la gente? Si es una belleza que no se ha descubierto, es una belleza impresionante, que te da un estilo de vida que es una necesidad que tiene uno de no descansar ni siquiera para poder abrir caminos de esperanza en tantos lugares. José Manuel, usted ha hecho una reflexión crítica,
que yo más o menos la resumo. Los poderes de este mundo son muy astutos y apelan a la libertad, la cultura, la ciencia, pero lejos de ayudarte a madurar, te pierden a veces en las tinieblas del sinsentido, del relativismo o del narcisismo, en definitiva, en la red del pecado. Existen dificultades para hablar hoy de Dios a un mundo que ha cerrado los oídos por el ateísmo, la indiferencia religiosa, la excesiva admiración del hombre hacia sí mismo, el consumismo. Es una reflexión francamente crítica sobre el momento actual. Es que yo creo que nada más que hay que abrir los ojos para darte cuenta de la sociedad en la que estamos viviendo, pero no solamente en nuestra nación, sino en todas. Sí. Es una realidad en la que hay muchas presiones también por otros intereses, siempre por otros intereses, nunca por intereses así, digo altruistas por no decir de caridad, porque en definitiva tendría que haber dicho primero por intereses de caridad, ¿no? La fe lleva a la caridad necesariamente. Si no hay fe, no hay caridad. Y eso en la carta de Santiago aparece de una manera clarísima. ¿Dónde está tu fe sin obras? Y yo, por las obras, te digo dónde está mi fe, decía el apóstol Santiago. Pero es que realmente el mundo es complejo y hay muchos intereses ocultos. Gente que igual lo que le interesa es no los demás, sino su propio bolsillo, su notoriedad, mil cosas de este tipo, pero lo mismo en personas que en instituciones o incluso en estados. Y se llega a situaciones en las que lo menos importante es la persona, lo más importante, mis intereses. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de una sociedad donde pues estamos mirándonos a nuestro ombligo? Pues los demás, la gente, y menos los que más estorban o los invisibles, no importan. Porque lo que importa realmente es pues que yo sea el rey del mambo. Pues, evidentemente esa serie de cosas lleva siempre pues a consecuencias muy negativas. Pero ¿quién es el responsable en última instancia? Es el pecado. Porque soy egoísta, o soy un embustero, o soy una persona que soy un envidioso, o una persona que la gula me puede, yo qué sé, mil cosas de este tipo, y sobre todo gente que lo que le interesa en el fondo del todo es mi yo, y las demás cosas sobran. ¿Qué es lo que más le produce desazón a usted, lo que más le enfada? Es verdad que ese carácter que tiene, pocas veces yo no lo he visto nunca enfadado, pero ¿qué es lo que más a nivel interior le produce desasosiego o desazón de lo que ve en la realidad y en la sociedad? Pues la ausencia de Dios en muchos sitios, en muchas personas. Es verdad que me da, no coraje, y si hay coraje hay que hacerlo por nosotros, porque no hemos sabido presentar el rostro de Dios. Si hubiera coraje, la culpa la tendría yo y la tendríamos los que hemos tenido la responsabilidad también de anunciar que Dios es amor, y que podemos hacer y podemos vivir en un mundo más sereno, más tranquilo, más en paz, una sociedad más pacífica, pero o no hemos sabido transmitir el rostro misericordioso de Dios, o realmente cuando te encuentras este tipo de situaciones te da muchísimo dolor. La ausencia de Dios hace estragos también en nuestra sociedad. Y yo no digo que todo el mundo sea pues una persona de los que vulgarmente o peyorativamente se dice que son beatos, no. Yo lo que me gustaría es que la gente de corazón y de verdad hayan descubierto a Dios, el rostro de Dios. Porque si lo han descubierto, es lo que decía San Agustín. Si lo has descubierto, eres una persona que eres capaz de amar. Y si amas, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues una persona que ama, yo no creo que nunca deseará nada malo para nadie.
Una persona que ama, ¿cómo le voy a desear yo algo malo si yo la quiero? Pues si yo quiero a los demás, quiero servir, quiero estar cercano, etcétera, pues nunca trabajaré para que pues las envidias, todos los pecados en definitiva que puedan haber alrededor tuyo tengan prosperidad, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que también el evangelizador, yo mismo, como persona, no soy perfecto. Y a veces de mí se esperaría otro tipo de reacciones, y no las ha habido, pero por la propia debilidad, por mi propia condición de frágil, aunque en el fondo yo me esté revisando y diciendo, ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he actuado así? ¿Cómo no me he entregado? ¿Cómo no he llegado más allá todavía? Sobre todo para ser un transmisor de esperanza. Pero ¿ha habido momentos que usted ha habido cosas que le hayan afectado, que le hayan conmovido? Sí, me han conmovido muchas cosas. De dolor y sufrimiento es cuando ves a alguien, una familia que está viendo la muerte de un ser querido. Yo he estado en muchas circunstancias de este tipo, de muchas realidades en esto, y la verdad es que eso no tiene explicación humana ninguna. Yo recuerdo cuando era coadjutor de la parroquia de Santiago de Totana, que estando en la parroquia vino la Guardia Civil a buscar a un sacerdote porque había habido un accidente y habían unas cuantas personas que habían muerto y otros estaban también ya con la ambulancia llevándose. Lo cierto es que eso no se me puede olvidar jamás. Yo cogí mi Vespino, que yo llevaba una Vespino por allí, fui al lugar del accidente y di la unción bajo condición también, por si estás vivo todavía, la unción de enfermos a los que parecía que estaban muertos, o al menos era evidente. Y ahí estabas en silencio, no puedes decir otra cosa, es una situación dramática, lo mismo que en otras realidades que no quiero nombrar, que lo único que te apetece es no hablar nada, por no estropearle ese momento sublime de dolor que pueda tener las personas que están sufriendo. Pero por dentro está diciéndole, Señor, tú que has hecho tantas cosas buenas, tú que has despertado a Lázaro de la muerte, o tú, Señor, que has curado a los enfermos y que has quitado lepra, ¿cómo no puedes en este momento dar la fortaleza para esta persona que pueda vivir con tranquilidad esta situación dramática que está viviendo? Muchas veces hay que acompañar en silencio porque es que no me salen las palabras. Hay tragedias que parecen que son permanentes, continuas, ¿no? Ahora yo pienso ahora mismo pues, en las guerras, las hambrunas, las enfermedades, pero hay otras que parece que se han convertido como en modas, ¿no? En algo que va con nuestro tiempo y hasta, se justifica, pero cada vez hay más depresión, por ejemplo, entre gente joven, entre chicos jóvenes. Los suicidios es algo que lamentablemente se producen. El aborto se ha asumido ya como que es una cosa propia de la modernidad. Ese tipo de novedades que van con los tiempos, ¿qué le parece a usted? Yo creo que esa es una situación realmente muy actual, pero algo de responsabilidad tenemos nosotros. Me refiero también en esta sociedad, porque yo veo lamentablemente que muchas veces las aspiraciones de mucha gente joven no son exigentes y un poco se dejan llevar también de las modas y de lo que te dicen, las presiones culturales, sociales, etcétera, ¿no? Porque habiendo tantos motivos como para vivir con fortaleza y darle la cara a situaciones incluso difíciles, el que te dejes llevar, el vivir pues un poco sin control por tu parte, me dice
que necesitamos una formación mayor y sobre todo un tomarnos en serio nuestra propia vida, porque es verdad que en los juegos de rol y toda la cantidad de historias de estas que aparecen en las redes sociales o en las inclinaciones a la pornografía, toda esta serie de cosas, o te lo hacen todo accesible, todo cercano, incluso no tienen piedad de que una criatura, dicen que a partir de los 8 años o 9 años comienzan estos problemas, en algunos casos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que alguien pueda vivir con estas, fomentando esto, para que las criaturas puedan pasar por estos tormentos? Porque ¿qué le soluciona a una criatura que todavía no ha descubierto nada y que de golpe se encuentre con dramas de este tipo? Eso es dolorosísimo. Eso no tiene precio. Luego, por otra parte, la gente, los adolescentes, que no tengan un espíritu de querer ser conquistadores, salir adelante, descubrir mundos, disfrutar de la belleza que tienes al alcance de tus ojos, de hacer deporte, de salir, no sé, el encerrarte en tu mundo, en tus cosas, es doloroso. A mí me causa también un dolor muy grande, sobre todo porque lo más doloroso es que siempre hay gente detrás que trata de hacer todo lo posible para estropear la vida de los demás a costa de engordar el bolsillo. Y eso no tiene nombre. Es doloroso. Vamos a todo lo contrario, José Manuel, cosas que le produzcan satisfacción en estos tiempos, alegría, que se haya conmovido, pero porque le ha producido, que haya dicho usted que me siento feliz en estos momentos o viendo estas circunstancias. ¿Qué cosas han sido esas? Pues yo eso sí que es verdad que lo he practicado mucho, el salir. Recuerdo cuando era un joven sacerdote, durante la semana estabas a tope y luego el domingo, después de terminar todas las Eucaristías, las confesiones, cogía mi vespino y me iba a la Santa de Totana, donde está el corazón de Jesús, sí, en la Santa de Totana, y me sentaba allí a contemplar el horizonte. Me relajaba mucho, me ayudaba mucho. Aparte de que estaba allí el corazón de Jesús y alguna oración también. Luego ver los pueblos, se veía Aledo, Totana, Alhama, más allá Lorca, y toda esta serie de cosas me han ayudado mucho. Yo he sido un disfrutón también de contemplar el mar, la serenidad del mar, y disfrutar también un amanecer, un atardecer. Quizás son cosas, eso no cuesta dinero y es muy sencillo, pero me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho. Me ha ayudado. Una de las épocas también la que disfruté mucho fue cuando no había exposición de pintura en Murcia que no estuviera yo. Ajá. Y iba a todas, porque me encantaba también el cómo Dios podía repartir esos dones, esas cualidades a los artistas para que con el solo color pudieran hacer cosas tan bellas. Y bueno, fue una etapa de mi vida. Después de la adolescencia ya estaba en el seminario y disfruté muchísimo también de todo eso. Estando en Murcia siempre iba a todas las exposiciones que había. Conocía a todos los pintores, no personalmente porque, bueno, era un chiquillo, quizás 15, 16, 17 años, 18, pero disfrutaba de todo esto. Eso no cuesta dinero. Y disfrutas. He disfrutado también de los amigos, de la gente con la que te relacionas. Yo creo que eso es una cosa que te hace sentirte feliz. Y de conocer seguramente, lo hacía referencia antes, a esas personas que hacen unas labores altruistas, que igual no tienen ni por qué hacerlas, y las conoces y hablas con ellos y dices, pues es que son personas maravillosas que merecen la pena, ¿no? Sí, ahora es cuando más valoro yo todo esto. Ahora valoro muchísimo también. Bueno, en Cáritas hay más de 3.000 personas como voluntarios
digamos oficialmente con sus nombres y apellidos, sí, pero hay mucha más gente y hay muchísima más gente. ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios por todos ellos? ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios por todo lo que hacen en Jesús Abandonado o en la Hospitalidad de Lourdes? ¿Cómo en tantísimos lugares donde te encuentras gente maravillosa? Pero si hay gente maravillosa en todos lados. Una de las cosas que yo recuerdo también, cuando era coadjutor me vienen mucho también las experiencias de cuando eres cura. Fui a visitar a un enfermo pues, por Lebor, y una persona que tenía ya pues cerca de 80 o 90 años, y cuando llego allá a ver la comunión y a una visita en el campo, te encuentras a una persona amabilísima, extraordinariamente acogedora, y dando gracias a Dios porque había ido el sacerdote a llevarle la comunión, y estaba con él, y él me cuenta cómo es su vida, lo que hace, y bueno, son cosas, son momentos en los que no puedes tú olvidar ni pasar de ellos, porque los tienes así de grabados en tu corazón. A mí me hizo más bien aquella lección de aquel hombre que me contaba cómo hablaba con Dios, que todos mis años de teología en la Facultad de Teología en Granada. Porque era una experiencia de vida y de una alegría de persona que no se me olvida nunca. Me voy a permitir, estamos en una casa, dedicar unos minutos también a esta casa en la que estamos, al monasterio de los Jerónimos. Usted decía que, por cierto, estuvo aquí hace muchos años y decía, acercarse ahí era un atrevimiento, ¿no? Porque estaba cochambroso y en auténticas ruinas, ¿no? Ahora es un edificio, un sitio magnífico en donde se ofrece una formación de calidad, en donde es un foco de irradiación de fe religiosa y de catolicismo también. Para todos los católicos, yo creo que lo vivió la relación, en cierto modo, la relación que usted ha tenido con José Luis Mendoza, con su fundador, y ahora con Lola, me parece una auténtica gracia el que existiera y exista esa comunión que se ha estado produciendo durante estos años. Porque yo a esta familia, que la conocí mucho antes de la fundación de la universidad, siempre me han parecido unas personas de Dios. Y lo vivían y lo hablaban, pero con toda naturalidad, no hacían ningún esfuerzo para aparentar nada. Y bueno, pues a don José Luis y a doña Lola, a doña María Dolores también la he conocido de esta manera, y les tengo un gran respeto y un gran cariño. Es verdad que siempre han sido personas que te han dado lecciones también de vida, muchas lecciones de vida. La generosidad que tenía ese hombre que están en sus pantallas es grandísima. Cada uno tiene su carácter, su manera de ser, por digo, cada uno somos como somos, pero le puedo asegurar que yo le pido al Señor también que le conceda la gracia de estar muy cerca de Él siempre, porque seguro que lo estará, porque creo que todo lo hacía por el Señor de una manera extraordinaria. Esta casa, los Jerónimos, yo la conocí cuando estaban los jesuitas. Y en esta parte de acá, donde estamos, donde estamos actualmente era la capilla de la Casa de Ejercicios, que ya con las transformaciones ahora es el estudio de Popular Televisión. Pero conozco toda la casa, todos los rincones, no solamente de cuando estuve como estudiante, sino después cuando estuvimos los seminaristas, el seminario de San Fulgencio, mientras no se construía o se restauraba el seminario de San Fulgencio que hay allí detrás del Hospital Reina Sofía. Lo cierto es que cuando nosotros vinimos, porque no teníamos otro sitio donde llevar a los seminaristas al volver de Granada, los Jerónimos estaban bastante ruinosos, muy ruinosos. Habían estado unos años antes las hermanas concepcionistas, sí, que también estuvieron por la misma causa, mientras construían
su casa allí en la Fuensanta. Pero bueno, esto era tan deficitario, éramos verdaderamente héroes, porque toda la planta de abajo, todos los sótanos estaba totalmente abandonado, una ruina. Y algunas de las bóvedas, estando nosotros aquí... Ahí, por cierto, ahí lo vemos con el Santo Padre. Hemos visto una imagen anterior con el Santo Padre cuando estuvo sí. en Roma. Sí. Pues una de las bóvedas se hundió y estábamos los seminaristas aquí. Y a ver qué día estaba lloviendo, unas lluvias impresionantes. Pero bueno, Dios nos ayudó, fueron unos días preciosos, unos 2 años, prácticamente que estuvimos aquí, 2 años y algo, preciosos, y por el lugar, por lo que supone el edificio, pero tengo que decir que la obra después, cuando comenzó la Universidad Católica, la obra que hizo don José Luis aquí es impagable, porque ha consolidado un edificio histórico, pero de una manera extraordinaria. Y además ahora mismo está haciendo un papel impresionante a tantos jóvenes que están saliendo a la vida y cada uno poniendo a trabajar sus talentos, sus cualidades y su profesión, que eso es pues una de las obras más hermosas que está haciendo la UCAM y que inspiró de una manera muy especial el Señor a don José Luis y a su esposa María Dolores. Esa labor pastoral que de los jóvenes tan fundamentales también. Luego es verdad, aquí es una oportunidad de conocer también. Para el que quiera, pues no se obliga a nadie, pero hay cosas que evidentemente tienes que conocer. Y eso, pues aunque no te gusten las matemáticas, pero en una carrera de ciencias tienes que pasar por aquí. Y bien, pero realmente es un regalo muy grande. ¿Ha pensado usted en el mañana? Porque yo no sé cuándo el Señor, cuando el Santo Padre decidirá la sustitución, pero ¿ha pensado usted en el día después? ¿Ha llegado a pensar en eso? No tengo pensado el después. He pensado el ahora. Estoy pensando en el ahora. El mañana, pues Dios dirá. Es verdad que sí que quiero, yo lo he dicho en varias ocasiones. Cuando el Santo Padre me diga, bueno, pues José Manuel, aquí termina tu ministerio de obispo y te sucede fulanico de tal. Bueno, pues yo daré gracias a Dios, bendeciré al Señor por este tiempo que he estado en esta diócesis, donde los curas son una maravilla, donde los laicos son extraordinarios, los religiosos. La diócesis esta es un regalo y yo siempre digo, no sabe la suerte que va a tener el obispo que me suceda. Porque es verdad que vivir en Murcia ahora y ser obispo de la diócesis de Cartagena es un regalo grande. Aunque Murcia dicen que es desconocida, o la diócesis es desconocida, pero ¿dónde va a parar? Es un regalo muy grande, es una bendición. Para terminar, don José Manuel, imagínese, seguro que está produciendo ahora mismo, habrá pues una señora que estará viendo la televisión y estará escuchando su palabra, o habrá un chico joven que estará oyendo lo que está diciendo. ¿Qué le diría a esas personas que están ahí reflexionando con los oídos bien abiertos y escuchándole a usted? Pues yo le daría en primer lugar las gracias por escuchar y por haber permanecido en esta emisora de televisión, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que abriendo el corazón, mi vida es bastante simple. No he buscado nunca lisonjas ni ninguna otra cosa que me supere, como dice el Salmo, que supere mi capacidad. Lo que he querido siempre es hacer la voluntad de Dios. Y así es como la voy a hacer. Voy a terminar mis días como obispo, después seré obispo emérito, viviré aquí en Murcia porque soy murciano y no me voy a ir a otro sitio. Y en segundo lugar, dar gracias a Dios también por todo lo que de alguna manera pues me ha hecho vivir aquí y el gozo de poder servir en esta iglesia de Cartagena. En segundo lugar, yo tengo clarísimo de que quiero seguir viviendo ligero de equipaje, sin ninguna historias.
no me quedo en las cosas, en los recuerdos, en nada material. Me quiero quedar solo con el amor de Dios y hacer todo lo posible por seguir ayudando, y así es como lo voy a hacer. Yo me voy a desprender de todo lo que tengo, de todo lo que es. Pues estos años siempre te han regalado cosas, y cuando me ordené de obispo, el báculo, la mitra, las ropas, el anillo, que es otro anillo el que me regalaron. Yo llevo este que es una cosa muy simple, pero todo eso lo voy a regalar. Voy a decir, lo regalo también pues a realidades por las que he pasado, y como recuerdos también, que se acuerden también y recen al Señor por mí. Yo quiero vivir muy en paz, y decía con esta imagen que pone Machado de que vivir como los hijos de la mar, desnudo como los hijos de la mar, pues así quiero vivir yo. Y sobre todo, si me está oyendo un chico o una chica joven, lo que sí le pediría es que ahora son muchas cosas las que tiene por delante, y eso tiene un mundo por delante. En mi edad, lo que yo le pido a Dios es aprender a envejecer. Pero un chico o una chica joven que estén oyendo, lo que les pido es que aprendan a vivir, pero a vivir al servicio de los demás. Que una vocación no es ser un bicho raro, que no lo es, porque cuando tú has oído a Dios que te ha llamado, no te sientes un bicho raro. Lo que te necesitas inmediatamente es ponerte en camino. Pero tienes que oír a Dios, hacer silencios, descubrir también la belleza de la gente, del paisaje, de la tierra donde vives, de tu pueblo, de tu calle, de tus vecinos, de tu iglesia, o de las realidades donde uno acuda cada día, ¿no? O de las cualidades o dones que Dios te ha dado. Y sobre todo, que le digan a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y que vayan como el joven rico a decirle a Jesús: Señor, yo he sido buena persona, he hecho todas las cosas bien y he sido extraordinario. Y Jesús le dijo: te falta una cosa, y lo que te falta es, coge todo tu dinero, lo vendes todo y lo das a los pobres. Este joven rico, porque Jesús no quería solo que fuera bueno, quería que sea perfecto. Pero este hombre, cuando le dijo eso, eligió la tristeza. Porque quedarte en estas cosas no son nada camino de felicidad. Por lo tanto, si me estáis escuchando, los chicos o las chicas, y veis que Dios de verdad os ha llamado, os ha invitado a un seguimiento y a ofrecer la vida, darle gracias y decirle: adelante, aquí estoy yo, Señor, cuenta conmigo. José Manuel, decía usted que ha pasado y le gustaría pasar por la vida teniendo buena voluntad, siendo un buen cristiano y una buena persona. Y buena persona. Eso es. Sí. Pues le agradezco enormemente, ha sido un verdadero placer escucharle durante esta hora. Le agradezco que haya aceptado la invitación para compartir este rato no conmigo, sino con todos los espectadores que nos están escuchando. Gracias por su ministerio, por su bondad, por su cercanía, por su generosidad permanente, y con un poquito de adelanto, feliz cumpleaños, que será mañana viernes. Sí, señor. Mañana 18 de octubre, San Lucas. Y por eso le tengo yo devoción también a San Lucas. En principio, mi tesina iba caminando a hacerla sobre el Evangelio de San Lucas, pero al final me salió todo extraordinario, y el profesor que me dirigía me dijo: a los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor también es San Lucas. Pero me quedé en los sumarios que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí sobre eso hice la tesina. Pues se lo agradezco por tantos motivos, el que haya aquí esta noche, como decía, y su ministerio, sus enseñanzas, sus reflexiones y esa vida consagrada como ha hecho usted, y lo que nos está trasladando durante
esos tantos años de obispo, 15 años de obispo aquí en la región de Murcia y durante las veces que los hemos invitado y especialmente esta noche. Muchísimas gracias, don José Manuel. Muchas gracias a ustedes. Acabamos este programa muy especial sin duda alguna. Volveremos Dios mediante el próximo jueves. Muy buenas noches.